eterna. Bendito seas tú por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio en todo momento. Oh Dios soberano, para ti la gloria y la honra. Te rogamos, mi Dios, que nos guíes en las santas escrituras, mi Señor, y que hables a lo más profundo de nuestro espíritu para poder honrarte y exaltarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Amén, amén. Bien, muy buenos días. CF Kids, por favor, vayan a su lugar. Los demás, yo no puedo creer que se hayan sentado sin saludar a alguien, sin aprovechar este minuto para saludar a sus hermanos en Cristo. Fiel es el Señor en todo momento. Hermoso es Él. Muy bien, permítame presentarle a un amigo que se llama Santiago. Va a aparecer en pantalla. Santiago tiene una edad linda, los dulces 12 años. A los 12 años casi no hay preocupaciones, ¿no? A los 12 años, o las preocupaciones son diferentes. Todo gira en torno al juego, todo gira en torno a la diversión, a pasarla bien. Santiago es un niño cristiano. Él lo quieren mucho en la iglesia, de hecho también lo quieren mucho en la casa. La mamá está muy orgullosa de su hijo y aunque a veces hace algunas travesuras que ameritan el regaño, por lo general es un muchacho muy bien portado. Tiene buenos amigos que también aman al Señor y en términos generales Santiago es un muchacho bien, un muchacho para querer. La gente lo quiere. ¿Usted lo ve y cree que lo querría? Sí, yo creo que sí, es cierto, es un buen muchacho. Ok, resulta que Santiago, por alguna razón, descuidó sus temas escolares. Él está con 12 años, está más o menos en séptimo y no se puso juicioso en el colegio y perdió algunas materias. Él ya sabe que perdió esas materias y él llega a la casa. Todavía no es el día de la entrega de boletín, pero al lunes la mamá tiene que ir a recoger el boletín y la mamá le pregunta: ¿cómo te fue en el periodo? ¿Cómo te fue en el colegio? Santiago, por miedo a la reacción de la mamá, le dice: bien, mamá, bien. Él sabe que es una crónica de una muerte anunciada, pero él prefiere esperar unos días más de estar tranquilo antes de decirle la verdad. La mamá le mintió, por supuesto. Efectivamente, la mamá fue por la entrega a la entrega de boletines. Por ahí dicen Día Nacional de la Correa, ¿no? Algunos dicen por ahí. Recibió el boletín, por supuesto se dio cuenta que su hijo había perdido materias, que le había mentido. Y entonces cuando llega a la casa viene esa conversación un tanto complicada. Perdiste materias, pero no solo eso, me mentiste. Y sabes que vienen consecuencias por eso. Santiago, por supuesto, se siente muy avergonzado con su mamá, se siente muy mal. Él está de acuerdo con su mamá en que deben haber algunas consecuencias por lo mal que hizo y acepta su castigo. Efectivamente, la mamá lo reprende y le impone una penitencia fruto de su mal comportamiento. Pasados los días, déjeme contarle que Santiago es un excelente ciclista y le encanta salir a montar bicicleta en el barrio. Pero estando montando ciclas, se tropezó con un tronco, se cayó y se ha sabido abrir un hueco en la rodilla de esos que una herida profunda. Santiago está bastante adolorido, pero él dice en su mente, él dice dentro de sí mismo como: yo no puedo ponerle una carga más a mi mamá. O sea, mi mamá está molesta conmigo, ¿cómo me acerco yo a contarle que me pasó esto? Entonces Santiago opta por simplemente empezar a usar pantalones largos y ocultar su herida. Y durante varios días la herida cada vez empeora y empeora más, pero Santiago no es capaz de ir a hablar con su mamá porque piensa que ella está muy molesta con él y que no le va a poner cuidado. Por supuesto, ese pensamiento de Santiago es únicamente de Santiago, ¿cierto? Porque la mamá, si se enterara que su hijito está pasando por alguna dificultad, ¿qué es lo primero que haría? No importa que esté molesta contigo, hay que curar esa herida, hay que venir en tu auxilio. Es Santiago el que piensa que su mamá está enojada y no quiere acercarse a ella por las razones que sean. Y hermanos, en miles de circunstancias, en repetidas ocasiones, eso es exactamente lo que nosotros hacemos con Dios.
Creemos que Dios está decepcionado de nosotros, creemos que Dios está incómodo con nosotros porque pecamos deliberadamente y estamos cargando con las consecuencias de ese pecado, sufriendo, luchándola, nos duele, pero no nos acercamos a Dios porque pensamos que con qué cara yo me acerco al Señor. Le pasa a muchos dentro de la iglesia cristiana. Pero déjeme decirle que de la misma forma en que ese pensamiento es solo de Santiago, ese pensamiento es solo nuestro. Porque Dios, como buen Padre que nos ama, está siempre presto para poner su oído para escuchar el clamor de sus hijos que están pasando por alguna dificultad. Siempre, siempre, siempre. Por eso el título de esta enseñanza, clama a mí y yo te responderé. Ahí hay una orden y una promesa. ¿Cuál es la orden? Clama a mí, ven a mí, búscame, cuéntame qué te está pasando. Y la promesa es que yo te voy a dar una respuesta a razón de ese clamor que estás presentando delante de mí. Pero note que la respuesta, o allí la frase, no denota que la respuesta de Dios siempre va a ser positiva o afirmativa, ¿cierto? Porque Dios cuando responde con un sí. Dios también responde con un no, o Dios a veces guarda silencio y es como si dijera tal vez más adelante, ¿cierto? Pero ahí está la instrucción. Tenemos que ir al Señor confiando en que Él nos va a dar una respuesta. ¿Usted ha orado al Señor y ha recibido respuesta de Él? En repetidas ocasiones, sí. Y seguramente todos hemos recibido un sí del Señor y hemos visto contestado en oración, como también hemos visto un no del Señor y en repetidas ocasiones. Pero hoy quiero que revisemos, a la luz de esto que les estoy diciendo, la vida o el acontecimiento de una preciosa mujer del Antiguo Testamento, la mamá de Samuel. Samuel, el último juez de Israel. ¿Se acuerda que le dije hace 8 días que hoy vamos a empezar una nueva serie? El título de la serie es El último juez. Y vamos a revisar un acontecimiento muy puntual que le ocurrió a Ana, la madre de Samuel, para afianzar un poco más esta idea que le estoy transmitiendo. ¿Está bien? En primer lugar, si quiere escribir en su celular o en alguna libreta que haya traído, escriba por favor allí: el Señor está cerca, ¿por qué no lo buscas? El Señor está cerca, ¿por qué no lo buscas? Vamos a revisar qué es lo que ocurre con esta mujer. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 8, 8 versículos, así que léalos con atención conmigo, van a aparecer allí en pantalla. La Biblia dice lo siguiente: había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba ¿cómo? Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf el Efrateo. Si alguno se aprende esa genealogía, buenísimo. Versículo 2, Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, nuestra protagonista de hoy, y el de la otra era Penina. Resulta que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años, año tras año, aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Silo es un lugar donde iban todos a adorar. Allí los 2 hijos de Elí, el sacerdote es Elí, tiene 2 hijos que se llaman Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, para que fuera y ofreciera sacrificio, y a todos sus hijos e hijas, para que se presentaran delante del Señor. Pero a Ana, que en teoría le correspondería ¿cuántas porciones? 1, porque no tiene hijos. Pero a Ana le daba una doble porción. Bonito el hombre, ¿cierto? Considerado con su esposa. Una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Versículo 6, su rival Penina eran... ¿ustedes se imaginan estas 2 mujeres en la misma casa? Santo Dios. Y más aquí el versículo 6 dice su rival. O sea, usted ya se tiene que imaginar cómo se llevaban estas 2 mujeres. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, como buen hombre,
Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ay, tan humilde el hombre, ¿cierto? Vamos a dejar hasta aquí. Entonces la Biblia aquí nos está relatando que Ana estaba cargando con una situación bastante difícil de llevar para la época, y era que no podía tener hijos, era estéril. Pero ¿quién era el que había causado y permitido que ella no pudiera tener hijos? El Señor. La Biblia lo repite en 2 ocasiones en esta porción, que era Dios mismo quien había causado que ella no pudiera tener hijos. Que el Señor lo permitiera de esta manera no significa que para Ana no fuera difícil. En aquel entonces, sumado a la situación difícil con Penina, que la irritaba constantemente y posiblemente se burlaba de ella por no tener hijos, en aquel entonces socialmente el no tener hijos era una situación bastante deshonrosa para la dama. Normalmente se consideraba que una mujer que no podía tener hijos era porque estaba bajo la maldición de Dios y porque había cometido algún pecado y que Dios la había castigado y por eso no podía tener hijos. Entonces, ante los ojos de la sociedad, esa mujer era culpable de algún pecado que ella nunca quiso confesar y estaba cargando con la vergüenza de no poder tener hijos. Entonces, eso pesa. Pero económicamente es aún peor, porque los hijos, a fin de cuentas, son los encargados de velar por su madre cuando el padre muera, porque socialmente la mujer en aquel entonces no puede trabajar ni velar por sí misma. Entonces, al no tener Ana hijos, en el momento en que Elcana muriera, ella sería una viuda de Israel, y la viuda de Israel era semejante a... eran las situaciones más complicadas que había en aquel entonces. Tenía que vivir de la caridad, no podía trabajar. En el templo le daban alimento, pero ella tenía que mirar de dónde sacaba para poder subsistir. Entonces, ubíquese por un momento en el estado emocional de Ana en este momento. Le dolía, le preocupaba, sufría. Y el tema es que la Biblia dice que no era cuestión de unos meses. Año tras año, Ana estaba sufriendo porque no podía quedar embarazada. Entonces era un sufrimiento constante durante un periodo largo de tiempo. Y vuelvo y le digo, ante los ojos de Ana y desde nuestra perspectiva, ¿lo que le está pasando a Ana es bueno o es malo? Respóndame. Malo, claro, le está doliendo, está sufriendo. Pero a resaltar de una vez que nosotros somos los que le ponemos el calificativo a las circunstancias que nosotros vivimos. Nosotros llamamos a las circunstancias como buenas, como regulares o como malas. Pero Dios, todo lo que hace y todo lo que permite es bueno en gran manera. Sumado a la hermosa promesa de que para los que le amamos, toda circunstancia nos ayuda para bien. Y por más que nosotros le pongamos el calificativo de malo a esta situación, tenemos que creer y confiar en que Dios lo está permitiendo con un buen propósito, aunque nosotros en este momento no lo logremos entender. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Entonces, la situación que usted está viviendo hoy, seguramente el problema que le viene a su mente mientras que yo le narro esta historia, ¿usted cómo la califica? ¿Qué calificativo le pone? ¿Bueno, regular o malo? Mire, aquí hay una aparente contradicción. Aquí hay algo que no es tan fácil de amarrar, porque sí tenemos el permiso de llamarle malo a las situaciones malas que nos pasan, claro, porque nos duelen, pero tenemos que aprender a confiar en que si Dios lo está permitiendo es por un buen propósito, ¿cierto? En este momento Ana no lo comprendía. Más adelante lo va a comprender. Más adelante va a entender cuál es el propósito detrás de todo esto, pero Ana no lo entiende. Y tal vez tú hoy no entiendas qué es lo que está pasando con tu situación, porque Dios está permitiendo lo que está permitiendo. Y tengas 1000 posibles respuestas, 1000 posibles escenarios, pero a fin de cuentas no entiendes por qué Dios está permitiendo lo que está pasando. Y por supuesto que llegan las preguntas, por supuesto que llegan las dudas. Y es natural. El asunto es que yo no sé qué pasa con la iglesia cristiana. No, sí sé, y se lo voy a decir. Pero pocos se acercan al Señor
a ponerle delante de él la situación difícil que están viviendo. Es como si hubiese una vergüenza delante de Dios de ir y contarle qué me está pasando. Y las razones pueden ser muchas, pero al menos permítame mencionarle algunas. Entonces, si el problema que me apremia en este momento es consecuencia de un pecado que yo cometí, algunos dicen, ¿con qué cara yo me presento delante de Dios a ponerle en sus manos mi situación para que me ayude si yo fui el que pequé y estoy pagando las consecuencias? Igual que el niño, ¿lo recuerda? El niño del principio, huyendo de Dios. No, Dios sí está ahí presto para escucharte. Algunos dicen, llevo mucho tiempo sin acercarme en oración a Dios, sin hablar con Él, sin pasar tiempo con Él. ¿Con qué cara yo me vuelvo a acercar y doblo mis rodillas para comunicarme con Él? Y entonces hay como una especie de vergüenza, hay una especie de pena, hay una especie como de muro entre los creyentes, entre los asistentes a la iglesia y Dios, y poco doblan sus rodillas para pedirle al Señor que venga en su amparo, en su ayuda. ¿Le ha pasado? Le hablo desde mi experiencia, muchos años, tuve mucha vergüenza de presentarle mis situaciones delante de Dios, porque creía que era indigno, creía que Dios, ¿cómo me iba a escuchar a mí tan malo y tan pecador que era, habiendo tantos buenos allá afuera? Pero estaba equivocado. El Señor presta su oído para todos los que Él ama. ¿Y usted se considera amado por Dios? Si usted se considera amado por Dios, déjeme decirle que el Señor lo escucha. El Señor lo escucha. Y por lo tanto, tengo que decirle en calidad de pastor que no sea como Ana en estos primeros versículos. Ana llevaba años cargando con este sufrimiento y no podemos ver en estos primeros 8 versículos que ella inclinara su rostro, inclinara sus rodillas, pusiera su rostro en tierra para pedirle al Señor que viniera en su ayuda, sino que ella estaba cargando con su dolor sola. Y lloraba amargamente y no comía. Y no vemos que Ana fuera al Señor. Tenga mucho cuidado si usted está teniendo esa misma actitud de Ana. Vaya al Señor. El Señor está cerca. Búsquelo, búsquelo. El Señor está ahí presto para escuchar la situación que usted está pasando hoy. Y usted, vuelvo y le repito la misma idea, podremos pensar que lo que estoy viviendo hoy es consecuencia de mi pecado y Dios que me va a escuchar. Déjeme decirle que sí lo escucha. Que sí lo escucha. Que la respuesta sea la que usted espera es otra cosa, pero que el Señor lo escucha, lo escucha. Y además, ocurre algo precioso cuando nosotros decidimos ir delante del Señor a ponerle delante de Él la situación que nos apremia. Segundo punto, el Señor quiere que lo busquemos siempre. ¿Y por qué quiere el Señor que lo busquemos siempre? Pues mire lo que le pasó a Ana en los siguientes versículos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice lo siguiente, que en algún día, algún momento Ana tomó una decisión. El versículo 9 dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, decidió orar al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo un voto y le dijo lo siguiente al Señor: oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sí nota la decisión que tomó aquí Ana? Decidió orar. ¿Con qué actitud? Señor, si te acuerdas de tu sierva. Es como si Ana le estuviera diciendo al Señor: Señor, tú me has dado tantas cosas, me has dado un esposo, me has dado hogar, me alimentas, me has dado tantas cosas, pero si te acuerdas de tu sierva, Señor, mírame en mi aflicción. Pon tus ojos en mí y acuérdate de mí. Y lanza su oración al Señor, pidiéndole una situación, que le ayudara a una situación muy específica, que le diera un hijo. Y lo acompaña de una promesa, ¿cierto? Si tú me das el hijo, lo entrego por completo a ti para que te sirva de aquí en adelante. Yo le recomiendo algo.
Sí podemos pedirle cosas al Señor, pero mucho cuidado con las promesas que le hace a Dios. Yo no digo que no le pueda prometer a Dios. Yo digo que usted le puede hacer promesas a Dios, pero si le va a hacer esas promesas a Dios, cúmplalas. Cúmplalas. No se me viene en este momento ningún personaje a la mente que le haya hecho una promesa a Dios y que lo haya incumplido y las consecuencias. Bueno, tal vez sí. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, estaré contigo, no importa si vienen a matarte, estaré contigo hasta la muerte. Y unos días después, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Negando a Cristo, negando a Jesús, y finalmente terminó apartándose de él porque incumplió su promesa, y finalmente pues viene Cristo y lo restaura. Pero bueno, ahí no le fue tan mal a Pedro, ¿cierto? No le fue tan mal. Pero tenga mucho cuidado con las promesas que usted le hace al Señor. Si le hace alguna promesa, cúmplasela. Por lo tanto, hágale promesas que pueda cumplir, ¿cierto? Que usted sepa que pueda cumplir. Jesús dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero lo que vemos aquí, y ese ejemplo para nosotros, es que Ana por fin toma la decisión de ir delante del Señor a poner la situación que le apremiaba delante de él y a pedirle ayuda. Clamó al Señor y le acompañó de una promesa. Y va a ocurrir, fruto de esta oración, algo precioso que es una promesa para todos los que amamos al Señor. Letra A: buscar a Dios nos da gozo. Buscar a Dios nos da gozo. El versículo 12 dice lo siguiente: mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Y entonces Elí pues pensó que ella estaba ebria. Es que esta mujer vino aquí al templo a ofrecer sacrificio al Señor y llegó borracha esta señora. La tengo que reprender. Versículo 14, entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? ¿Hasta cuándo estarás borracha? Echa de ti tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Entonces Elí, muy avergonzado con ella por haber confundido la situación, le dice: ve en paz. Le respondió Elí: y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho, que el Señor te escuche. Dios permita que Él te escuche. Y 18 dice: ella halle su sierva gracia ante sus ojos, ante los ojos del Señor, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió, ¿y qué pasó con ella? Y ya no estaba triste su semblante. ¿Pero por qué? Si hasta este momento no ha recibido lo que pidió. Ella está pidiendo un hijo, ¿cierto? Y en teoría la lógica apunta a que cuando reciba el niño, cuando reciba el hijo y quede embarazada, es que se va a poner feliz. Pero ocurre algo aquí precioso, y es una verdad bíblica, y es que cuando nosotros vamos delante del Señor a poner delante de Él nuestras situaciones complejas y nos paramos de esa oración, el Señor nos da gozo. Aun cuando la situación no se haya solucionado como nosotros queremos que se solucione. Es una promesa que Él nos da. Es una promesa que Él nos da. Y permítame, le doy el segundo punto y le cuento una historia bíblica fuerte. Letra B: buscar a Dios también nos da paz. Buscar de Dios nos da paz en medio de nuestras situaciones. ¿Usted se acuerda del rey David? El rey David adultera con Betsabé y hace todo un plan para matar al que era el esposo de Betsabé, Urías. Y finalmente, fruto de su adulterio, y aunque después se casan, viene un niño, nace el pequeño. Pero la consecuencia del pecado de David es que ese niño enfermaría. ¿Y quién enfermó a ese niño? ¿Alguien lo ha leído con detenimiento? La Biblia dice que Dios mismo vino y enfermó al niño. No es que el niño haya cogido por ahí una gripita, no es que los papás se descuidaron. Dios mismo enfermó al niño. Y David entiende que esa situación es fruto de su pecado y empieza un proceso de clamor al Señor.
entra a su habitación y empieza a ayunar y a orar fervientemente a Dios. Y si no estoy mal, en ese texto David le dice a Dios: quita las consecuencias de ese niño y yo pago las consecuencias, pero que el niño viva y yo muera. Le dice el Señor: gracias, Esperancita. Le dice el Señor. Y durante 7 días estuvo allí, tirado en su cama, casi que en el piso de su habitación, clamando y orando al Señor, mientras que el niño enfermaba. 7 días ayunando. ¿Usted ha ayunado 7 días? No. ¿Ha ayunado 3 días? Vamos a irle reduciendo. ¿Ha ayunado 1 día? David, 7 días ahí, botado delante del Señor, clamando por su hijo. Pero al 7º día está la guardia real a la puerta de la habitación de David y están cuchicheando entre ellos. Dígale usted. No, dígale usted. No, yo no soy capaz. Vaya, dígale usted. Y como que se están empujando a ver quién es el primero que entra a la habitación. Y David, en medio de su situación, escucha que esos hombres están allí, se levanta, abre la puerta y la primera pregunta que les hace es: ¿el niño murió? Sí. Y cualquiera pensaría que en este momento, ante la noticia de que su hijo había muerto, David lloraría aún más amargamente, que entraría en una tristeza aún más profunda y que pasaría más tiempo llorando delante del Señor. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que David sale de esa habitación, se cambia su atuendo, se va para el templo, adora al Señor, regresa a su casa, se sienta a la mesa con su familia y empieza a comer con ellos. Y entonces la guardia que estaba con David, pensando quién le decía semejante noticia, están todos en shock y le preguntan: ¿pero qué es esto? Si hace algunas horas estabas aquí agonizando por tu hijo y ahora estás aquí comiendo con tu familia, todo gozoso, todo feliz. Y David les dice: mientras que el niño estaba vivo, podía clamar y orar por él, pero Dios dijo que no. Entonces ya se fue, ya de nada me sirve estar en esa misma actitud. Y siguió comiendo ahí con su familia. ¡Wow! Cuando tú vas delante del Señor a suplicarle por alguna situación que te apremia, independientemente de la respuesta de Él, tú vas a sentir gozo y vas a sentir paz. Es una promesa. Filipenses capítulo 4, versículo del 5 al 7, arranca con la siguiente frase: el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo y mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y aquí la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En alguna parte de ese texto que acabamos de leer dice que Dios va a decir que sí. No. Ahí dice que cuando tú te acerques a Él en oración y súplica con acción de gracias, el Dios de paz te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar tu mente, que tanto divaga, que tanto vueltas da, que no te deja dormir, que te desvela por las noches ese problema. Él guardará tu mente en Cristo Jesús y podrás tener gozo y podrás tener paz. ¿Creen eso, hermanos? Creo que lo hemos vivido. Yo lo he vivido y ustedes también. Eso es una promesa real. Por lo tanto, esa situación que te apremia hoy, ve y preséntala delante del Señor, como Ana lo hizo. Ahora, necesito aclarar que no es simplemente presentarse como uno quiera delante del Señor, sino que hay que ir con una actitud correcta. Aquí la Biblia, en este texto que acabamos de leer, dice que entremos con acciones de gracias. Y eso significa las mismas palabras que le dije hace algunos instantes: Señor, tú me has dado tanto, y no tengo ninguna queja contra ti. Por el contrario, como dice la Biblia, estoy agradecido contigo por toda circunstancia. No tengo queja, Señor, pero mi Dios, no tengo queja contra ti, pero mi Dios, hay algo que me afana, hay algo que me mueve.
Y si tú quieres, acuérdate de mí y ven en mi ayuda, ven en mi auxilio. Si tú quieres. Es muy diferente esa oración a las oraciones que a veces algunas personas suelen hacer. Señor, tengo este problema y lo entrego en tus manos y tú verás qué haces con eso. Señor, ese es tu problema porque la Biblia dice que traigamos delante de ti nuestras cargas y nuestros problemas y tú te encargas de solucionar. No, eso es una actitud irreverente, eso es una actitud grosera delante del Señor. El Señor no te debe nada a ti. El Señor no te debe nada a ti. Nada. Si el Señor te da algo es por su gracia y por su misericordia contigo, pero Él no te debe absolutamente nada. Tú deberías estar contento con lo que Él te da. La Biblia dice que con que tengan que comer y que vestir, con eso estén contentos. De ahí para allá todo lo demás es regalos y regalos y regalos del Señor por su gracia y su misericordia. Pero Él no nos debe absolutamente nada. Si comemos rico hoy, es por la misericordia y la gracia de Dios. Si vestimos bien hoy, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no podemos ir a exigirle a Dios que nos dé cosas, porque Él no nos debe absolutamente nada. Podemos ir delante de Él con reverencia a suplicarle que si Él quiere, conforme a su voluntad, se acuerde de nosotros. Y el Señor responderá a su debido tiempo. ¿Con qué posibles respuestas? Con un sí, con un no o con un tal vez. Desde un aspecto netamente humano, Jesús no quería ir a la cruz. Jesús no quería ir a pasar por ese tormento. Y Él sabe que Él puede ir delante del Padre a poner su súplica delante de Él, pero a fin de cuentas la respuesta es del Señor, ¿cierto? Y efectivamente lo hace. Vuelve y juega desde un aspecto netamente humano, porque Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe que finalmente iba a ir a la cruz, pero creo que también para ejemplo a nosotros, Él va y se presenta delante del Señor y en una actitud reverente arranca y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ninguna imposición, ninguna irreverencia, y es Jesús mismo, el creador de todo, en esa actitud reverente en su oración, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos, cuando nos acerquemos a Dios para presentarle nuestra petición, nuestra situación, cuidado con las palabras que utilizas. Que nuestras palabras se parezcan a las de Ana en 1 Samuel capítulo 1, versículo del 10 al 11. Otra vez esa oración, a pesar de que ella está muy angustiada, versículo 10, ella está muy angustiada y en esa situación de angustia ella oró al Señor y lloró amargamente, pero su oración es reverente. Y entonces hizo un voto y le dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuántas veces Ana se hace llamar a sí misma sierva de Dios? 3 veces, en un pequeño párrafo. ¿Tú te ves como un siervo de Dios? ¿Te ves como alguien que debe máximo respeto al Señor? Si Jesús oraba así, de reverente, ¿qué nos espera a nosotros? Debemos orar como Ana ora: Señor, si tú quieres, yo quisiera muchas cosas, pero tu voluntad finalmente es la mejor. Por allá también Isaías 55 dice que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son inimaginables. Entonces, que se haga la voluntad del Señor sobre la nuestra. Amén. Y por lo tanto, Señor, permítame un momento. Por lo tanto, Señor, si esta situación que estoy viviendo hoy, aunque me aflige, aunque me duele, si es lo que tú estás permitiendo para formar algo en mí, pues amén, Señor.
y ayúdame a aprender de esta situación. Ayúdame a crecer de esto que estoy viviendo, porque sé que tú lo permites. Porque, hermanos, para sorpresa de nadie, Dios es todopoderoso, ¿cierto? Y si Dios quisiera cambiar tu situación hoy, en este momento, incluso de forma inmediata, ¿lo podría hacer? Lo puede hacer. Te entra una llamada y te cambia toda la vida de un momento a otro. Pero el Dios todopoderoso, el Dios soberano, quiere que tú pases exactamente por la situación que tú estás pasando, y algo te está enseñando, algo te está instruyendo, algo está corrigiendo en ti. Por lo tanto, ama esa situación y dale gracias también. Santiago, los que estamos viniendo los miércoles, ante las diversas pruebas, tengamos sumo gozo, porque el Señor está perfeccionándonos. Y Ana se levanta de esa oración que hace delante del Señor. Ella no entiende por qué el Señor la hizo estéril, pero aunque no recibió respuesta, está tranquila. Volvió a comer. Qué dicha comer, ¿cierto? No comía la mujer y ahora volvió a comer. Se recompuso Anita. Tercer punto: el Señor siempre responde en el tiempo correcto. El Señor siempre responde en el tiempo correcto. Y vamos a ver la respuesta de Dios para el caso de Ana. Dice el versículo 19 al 28, lo voy a leer completo, son casi 10 versículos, también léalo atentamente conmigo. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Acá aparece la respuesta de Dios. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Usted se imagina la dicha de esta mujer cuando se enteró que estaba embarazada? Año tras año luchando y pidiéndole a Dios, soportándolo de Penina, preocupada por el qué pasará después y todo el tema. Y por fin hay algo dentro de ella y se está moviendo y está embarazada. ¡Qué felicidad! ¡Qué dicha! Y le cumplió la promesa al Señor que le hizo. Le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Y aquí nace Samuel. Y los que ya conocemos la historia de Samuel, ¡wow! O sea, Samuel es uno de mis héroes bíblicos, ese personaje. Y subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar voto. Permítame hacer algo jocoso un momentico, pero ¿usted se imagina esa conversación de Ana y Penina? Ya estoy embarazada. Ya puedo tener un hijo. ¿Qué me estaba diciendo usted hace unos añitos? Mire, aquí ya está mi pequeño. Creo que estaba feliz, orgullosa de tener su hijito. O sea, de tanto esperarlo, ¿cómo no amarlo tanto, cierto? Profundamente. Pero Ana, en el versículo 22, no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. ¿A qué edad se desteta un niño? 2 años, más o menos. Entonces, tenerlo en sus manos, amamantarlo, verlo cómo crece, cómo aprende a caminar, sus risas en la mañana, todo lo que implica un bebé. Y a los 2 años, Señor, aquí está tu promesa. Lo dejo aquí en el templo para que sea criado e instruido. Es un niño para ti. Uf. Por eso cuidado con las promesas que usted le hace al Señor. Cuidado con esas promesas. Pero versículo 23, Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y pasados los 2 años, tentativamente, después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de 3 años, una efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron al novillo y trajeron al niño a Elí.
el sacerdote que hace algunos años se había burlado de ella porque estaba borracha, supuestamente. 26, oh Señor mío. ¿Usted se imagina la dicha también de Ana ver a Elí y decirle, ¿te acuerdas de esa oración de hace unos años en la que tú creíste que yo estaba borracha? Mira, el Señor respondió, oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Qué lindo. Para Elí fue una oración también contestada. Para Ana fue una oración contestada. Y terminó muy bien la historia. Lindo. Desde la perspectiva de Ana, todo salió como ella quería que saliera, ¿cierto? Pero cuando no, también gloria a Dios. Cuando no, también gloria a Dios. Mis hermanos, podemos querer muchas cosas. Podemos tener todos los planes, hacer todos los planes que nosotros queramos, dice un proverbio, pero la voluntad del Señor prevalecerá siempre. Por lo tanto, planea, por lo tanto, sueña, por lo tanto, preséntate delante del Señor con tu situación, con lo que sea, pero que tu oración sea reverente, que tu oración sea, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y también dígale, Señor, enséñame a amar la respuesta que des. Ya sea que digas que sí, ya sea que digas que no. Hay uno de los misioneros más grandes que ha existido. Se me fue el nombre. Kate, ayúdame con el misionero de la ilustración. ¿Cómo es que se llama? ¿Te acuerdas? George Müller. Gracias. Un alemán. A los 14 años el papá en una situación difícil económica, lo metió para que fuera como monje, un monje luterano, para que allá le dieran al menos comida y pudiera sobrevivir. Pero apenas ingresó al monasterio, George Müller se dedicó a las drogas, al alcohol y a las mujeres. Terminó por allá robando a alguien, lo metieron a la cárcel unos años, el papá fue y pagó la fianza, y le siguió insistiendo y le dijo, bueno, vamos a insistir en lo mismo, pero entonces vámonos para Inglaterra y allá continúas como tu proceso. Él acepta, va para Inglaterra, allí el Señor se presenta delante de él, Dios. George Müller se convierte. La biografía de él dice que se leía la Biblia 4 veces al año, una vez por trimestre, de tapa a tapa. Era un hombre de oración profunda, amaba profundamente al Señor. Y su llamado se basó en ayudar a niños huérfanos allí en Inglaterra. Y alcanzó a tener una fundación de más o menos unos 120 niños, donde él velaba por el cuidado de ellos, y también apoyó a muchos niños para el colegio. Una situación bastante grande, un hombre que amaba realmente al Señor. La biografía dice que una mañana le esperaban 120 niños en el comedor para desayunar, y por alguna razón las personas que normalmente donaban caritativamente para la fundación no donaron. Y no había nada para desayunar. Nada. 120 niños ahí sentados frente a la mesa, moviendo los piecitos, contentos esperando a que alguien llegara con el desayuno. Y él era el único que sabía que no había nada para desayunar. Y la Biblia dice, la biografía dice que él inclina su rostro y ora reverentemente al Señor. Un hombre de oración, y le dice, Señor, si tú quieres alimentarnos hoy, confío en tu provisión, pero pues que se haga tu voluntad. Y empiezan a pasar un par de sucesos coincidenciales, y es que el panadero que llevaba un gran camión de pan precisamente estaba pasando por el orfanato, no iba para el orfanato, iba para otro lugar, y se pinchó, y el panadero se baja y le dice, ya no alcanzo a entregar ese pan, ¿saben qué? Cojan ustedes todo el pan, y llegó el pan para el desayuno. Y el señor de la leche, que iba en una bicicleta con unas tinajas grandes detrás, también se le voltea la llanta y se riega una de las tinajas, y el señor de la bicicleta dice, también cojan esa leche. Y finalmente llegó el desayuno para los 120 niños. En un momentico, una oración contestada en el instante. Dios le dijo que sí. Pero el mismo George Müller
tenía 5 amigos del alma. Ninguno de ellos era cristiano, creyente, y oró durante toda su vida por la conversión de ellos. 3 se convirtieron y 2 nunca llegaron. Y George Miller se fue sin ver la conversión de estos amigos. Dios le dijo que no. Dios responde. Dios responde con un sí. Dios responde con un no. Pero confía. Confía. Le animo a que se ponga en pie y leamos Salmos 40, versículo 1. Dice este precioso salmo, léalo conmigo por favor. Esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperé pacientemente. Querida iglesia, es momento de que inclinemos nuestro rostro y tengamos comunión con el Señor.